Hola a todos, mi nombre es Rubén Hernández Mazurek, soy químico farmacéutico del Hospital Clínico San Borja Herrerán y en esta presentación, en el contexto del primer curso de farmacología en cuidado intensivo, discutiremos la administración de medicamentos por sonda nasogástrica. Esta charla consta de una introducción. ¿Existe alguna evidencia científica en base a la administración de medicamentos por sonda nasogástrica? ¿Cómo es el proceso de administración de los medicamentos? Y las conclusiones respectivas de esta presentación. ¿Cuándo vamos a utilizar una sonda nasoenteral? Uno, cuando la alimentación por vía oral no cumple los requerimientos metabólicos del paciente. O dos, cuando el tracto gastrointestinal eh, está funcional, pero no tengo la vía oral disponible para que el paciente se le administren los medicamentos por esta vía. Por lo tanto, vamos a tener dos claras indicaciones de la utilización de sonda nasoenteral. Es súper importante tener en cuenta que dónde termina esta sonda, porque puede ser una sonda nasogástrica, una sonda nasoduodenal, nasoyeyunal, o pueden ser gastrostomías percutáneas. ¿Por qué es importante saber la ubicación de la sonda? Porque el pH y la cantidad de fármaco que se absorbe es diferente en los diferentes sitios del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, el estómago tiene un pH ácido que va a generar que algunos medicamentos se degraden a ese pH y no ocurra su absorción y pierdan la eficacia. La mayor parte de los medicamentos se absorbe a nivel duodenal. Por lo tanto, si yo tengo una sonda nasoyeyunal, puedo perder eficacia ya que la absorción va a ser menor. Por lo tanto, un ejemplo que vamos a discutir con más detención próximamente va a ser el omeprazol. Por ejemplo, el omeprazol por sonda nasogástrica, diluido en la cápsula diluida en agua, yo no la puedo dar si la sonda está en estómago, porque el omeprazol se degrada a pH gástrico. Pero si tengo una sonda nasoduodenal, yo podría administrarlo porque el pH de esta zona es mayor y no ocurre degradación del omeprazol. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta el lugar donde está la sonda. Y el tamaño de la sonda, porque en algunas circunstancias puede que el comprimido o la cápsula que se degrade para ser administrado por esta vía sea muy espeso, viscoso y puede generar eh, que la sonda se tape. Entonces vamos a ver, vamos a discutir a continuación también que el tamaño de la sonda va a influir en la cantidad de medicamentos que yo eh, puede llegar de forma efectiva a la absorción. ¿Existe algún grado de evidencia científica sobre el uso de medicamentos por sonda? Solamente existen recomendaciones a nivel de expertos. Aquí hay un paper de Walt que es bien interesante, donde se analizaron 46 medicamentos, 24 existe algún grado de evidencia de su eficacia y seguridad al ser administrados por esta sonda, y 22 fármacos solamente fueron un consenso de casos clínicos y reporte de estos. Por lo tanto, uno puede llegar a este trabajo llega a la conclusión de que hay una falta de información publicada para el uso de medicamentos por sonda, disculpen. Y lo cual es relevante porque, por ejemplo, un paciente que tenga una hipertensión pulmonar y esté en tratamiento con sildenafilo, eh, cuando el medicamento no tiene otra forma de administración, si bien existe sildenafil endovenoso, pero en Chile no es su uso rutinario, es súper importante tener en cuenta si se absorbe o no, porque eso va a estar relacionado íntimamente con mi eficacia clínica. Acá hay otro estudios que se hacen in vitro para evaluar las técnicas que uno utiliza a la hora de
eh, a la hora de administrar un medicamento por sonda nasogástrica. Esto utilizaron dos métodos en este estudio. El método A, que era pulverizar el medicamento, después pasarlo a un vaso precipitado, agregarle agua, diluirlo en agua y después sacarlo y administrarlo por sonda y después flashear la sonda con 5 ml. Después, el segundo paso era, en el fondo, era en el mismo lugar donde se pulverizó el medicamento, en el mortero, agregarle agua y después retirarlo con la jeringa. Esos fueron los dos métodos. Podemos ver que en general, esto en el eje X pueden ver diferentes formas de comprimidos, o sea, de fórmulas orales. Pueden ser comprimidos, comprimidos de recubrimiento entérico, cápsulas, etcétera. Son los diferentes. Y en el eje Y está el porcentaje de pérdida. Podemos ver que cuando un medicamento es pulverizado y es homogenizado en el mortero y después sacó con jeringa, tiene menor pérdida en comparación al método A. Por lo tanto, la pulverización y homogenización mediante utilización de mortero y el lavado posterior me entrega una menor pérdida del medicamento. Pero ojo, que tengo que tener en consideración que la pérdida del medicamento puede ser hasta un 20%. O sea, eso es relevante a la hora de tener medicamentos con estrecho margen terapéutico. Este otro estudio in vitro, que en el fondo evaluó tres formas sólidas y líquidas de hidrocortisona, una suspensión, un comprimido molido, por llamarlo así, y unos gránulos que fueron molidos de hidrocortisona, la misma dosis, y en diferentes tamaños de sonda, y ellos iban viendo qué porcentaje del medicamento era entregado finalmente. Como mencioné anteriormente, estos son estudios in vitro. Podemos ver que para la suspensión líquida, cuando yo utilizo, algunas veces se confunde el término suspensión con jarabe, pero no es lo mismo. Podemos ver que la suspensión, el tamaño de la sonda no interfiere o no está relacionado con el porcentaje del medicamento que llega que se puede absorber. Por otra parte, tenemos que los medicamentos que fueron los comprimidos y los gránulos, ustedes pueden ver que la relación del tamaño de la sonda es súper importante a la hora de la cantidad de fármaco que puede llegar a ser absorbido. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta este factor de cómo el tamaño de la sonda puede afectar la cantidad de medicamento que llega al sitio de absorción correspondiente. Bueno, ahora vamos a discutir conceptos prácticos de la administración de medicamentos por sonda nasoenteral. Cosas a tener en cuenta. No lo mencioné anteriormente, pero es súper importante recalcar que un gran porcentaje de medicamentos tiene una absorción a nivel duodenal. A estomacal es muy poco y en las otras zonas del intestino también es muy baja. Generalmente es a nivel del duodeno. Tenemos que tener en cuenta a la hora de administrar un fármaco por sonda nasogástrica es que puede interaccionar con la nutrición enteral. ¿Cuál es la tecnología farmacéutica? Cuando hablo de tecnología farmacéutica me refiero a, ¿es una cápsula? Es un comprimido de liberación prolongada? ¿Es un comprimido de liberación inmediata? ¿Es una suspensión? Etcétera. A eso me refiero con tecnología farmacéutica. La ubicación de la sonda, ya les mencioné por qué es importante dónde está la sonda y otras cosas a tener en consideración. Vamos a hablar primero de la interacción de la nutrición enteral con los medicamentos. Este es un evento eh, en el cual un medicamento tiene alguna interacción con algún nutriente en específico o con la nutrición en general.
¿Qué puede pasar de una interacción fármaco-alimento? Puede pasar que hayan cambios en el área bajo la curva del medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Hayan cambios en el nivel de absorción del medicamento, puede reducirse la cantidad de medicamento que se absorbe. Por ejemplo, las quinolonas interaccionan con los alimentos, sobre todo con la leche. Por lo tanto, si yo administro a un paciente por sonda ciprofloxacino, tengo que tener en cuenta que la absorción de este medicamento se reduce entre un 30 y un 40%. Por otra parte, el medicamento puede ver aumentado su absorción en presencia de alimentos. Un ejemplo de esto es el antifúngico itraconazol, el cual, al ser administrado con alimentos, la cápsula aumenta su absorción porque se favorece en sustancias como la alimentación, sobre todo alta en grasa, se aumenta la disolución del medicamento, aumenta su absorción. Así que la interacción fármaco-alimento hay que tener precaución, que puede ser ya sea a disminución de la absorción o aumento en algunos casos muy particulares. Por otra parte, esta interacción del fármaco-alimento puede que no me varíe la cantidad que se absorbe, pero sí me va a reducir la velocidad de absorción. Es decir, yo puedo administrar un fármaco el cual tiene un inicio de efecto a los 30 minutos y por el efecto de alimentación, este medicamento puede tardarse en iniciar su efecto a 40, 50 minutos. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente va a disminuir en algunas circunstancias la cantidad de fármaco absorbido, sino que puede verse retrasado su efecto. Hay varias revisiones sobre este tópico. Aquí les dejo algunos pantallazos de las más relevantes eh, para que ustedes también puedan tenerlas para motivo de consulta. Yo voy a recalcar algunas que son las más relevantes desde el punto de vista de clínico. Por ejemplo, la citromicina, cuando uno los da con medicamentos, con alimentos, perdón, disminuye su absorción y hay riesgo de tratamiento. Y lo bueno de este paper que evalúa el grado de evidencia, por lo tanto, y la relevancia clínica. Por lo tanto, es importante tener en cuenta si yo voy a utilizar acitromicina en pacientes por sonda nasogástrica, que sean usuarios de sonda, tengo que tener en cuenta que ocurre una disminución de absorción y puedo tener riesgo de falla de tratamiento. Las quinolonas, como ya les mencioné, las quinolonas hay riesgo de tratamiento, eso está muy demostrado y hay que tomar estrategias que vamos a discutir a continuación. Lo del itraconazol también, lo que mencioné anteriormente. Entonces, que ustedes pueden ver, dependiendo del grupo terapéutico, esta tabla es muy buena porque está separado por relevancia clínica, evidencia y la consecuencia de esa interacción fármaco-alimento. También puede ocurrir la situación a nivel contrario. ¿Qué quiero decir? Puede que medicamentos disminuyan la absorción de ciertos nutrientes. Por ejemplo, el Orlistat, que es un medicamento que se utiliza para la obesidad, genera mala absorción de vitaminas liposolubles. Algunos antiácidos que contienen aluminio disminuyen la absorción de fósforo, calcio, hierro. La colesteramina también, como es una resina de intercambio, va a aquelar grasas, medicamentos y vitaminas. Los diuréticos también reducen la absorción de potasio, magnesio, etcétera. Así que hay que tener en cuenta que es menos frecuente, pero que los medicamentos en ciertas circunstancias pueden generar problemas de absorción de vitaminas, ya sea vitaminas liposolubles o hidrosolubles. La tecnología farmacéutica.
¿Qué quiero decir con esto? La tecnología farmacéutica, como yo les mencioné, es todo lo que está relacionado a cómo hacer un medicamento. Hay medicamentos que pueden comprimirse y se pueden hacer como comprimidos, hay aquellos que no y se hacen como cápsulas, y hay aquellos que pueden hacerse como suspensiones. ¿Por qué es importante la tecnología farmacéutica? Porque cuando yo tengo un medicamento, sobre todo los comprimidos, ustedes pueden ver que aquí en la clasificación existen comprimidos recubiertos. Quiero dejar en claro que la mayoría del recubrimiento de los medicamentos es estético. ¿Qué quiere decir esto? Es para darle un color particular, que por ejemplo, mucho tiempo los medicamentos cardiovasculares se asociaban con un recubrimiento rojo, etcétera. La mayoría del recubrimiento de los medicamentos es un recubrimiento estético, no cumple ninguna función en cuanto a su farmacocinética. Sí tengo que tener extremada precaución en medicamentos que sean de liberación prolongada, sostenida o mantenida. Estos son medicamentos que tienen unos excipientes que van a hacer que una vez que llega al intestino, al nivel duodenal, la absorción del medicamento sea pausada, sea sostenida. Esto se hace generalmente con el fin de aumentar la adherencia de los pacientes, porque, por ejemplo, en vez de tener, por ejemplo, el ejemplo claro, el nifedipino de liberación normal, uno debería administrarlo cada 8, cada 6 horas. En cambio, el de liberación prolongada, uno administra cada 24, cada 12. Por lo tanto, ahí hay un fin de mejorar la adherencia. Entonces, tienen que tener en cuenta que los medicamentos que son de liberación prolongada, sostenida o mantenida no pueden administrarse por sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque la cantidad de medicamentos, por ejemplo, 20 miligramos de nifedipino retar, tienen una tecnología específica para liberarse en un tiempo determinado, esa cantidad de medicamentos. Si yo lo quiero administrar por sonda, voy a tener que moler el medicamento. Al moler el medicamento, pierdo la matriz que me genera la liberación sostenida. Por lo tanto, ese medicamento pierde sus propiedades farmacocinéticas y pueden generar efectos adversos, como en este trabajo que está publicado en el Annals of Pharmacotherapy, en el cual hay una muerte asociada al uso de nifedipino retar por sonda nasogástrica. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que pasó? Disculpen, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el paciente nifedipino retar, como yo les mencioné, al tener una tecnología farmacéutica específica, se pierde al pasar por sonda, entonces la cantidad de medicamento que se administra en un tiempo corto en ese tiempo es una dosis alta y eso genera una respuesta a nivel cardíaco compensatoria y en el fondo este paciente hizo una bradicardia, una hipotensión que no revirtió con nada. No fue posible revertir. Así que el mensaje es que la mayoría de los comprimidos tienen recubrimiento entérico estético para que tenga mejorar un poco el sabor, para darle un color bonito, pero yo tengo que tener en cuenta que hay medicamentos de liberación prolongada, los cuales no pueden ser administrados por sonda nasogástrica. Como discutimos anteriormente, el sitio de ubicación de la sonda afecta en la absorción del medicamento. Ya le mencioné anteriormente que omeprazol se inactiva en un medio ácido. Por lo tanto, la administración por sonda nasogástrica pierde mucha eficacia. Ketoconazol e itraconazol presentan disminución al ser administrados por sonda postpilórica. Así que tienen que tener en cuenta también que la ubicación de la sonda es algo a tener en consideración. Hay un libro que se llama, lo dejo acá, que ustedes lo pueden googlear y lo pueden descargar de internet, si no se pueden comunicar con nuestra división por las vías sociales para hacérselos llegar,
en el cual lo interesante de este libro es que muestra el sitio de absorción de los medicamentos, los que tienen un sitio demostrado, porque hay algunos que no tienen sitio demostrado y en el cual ahí te va a decir no se tiene claro cuál es el lugar de absorción. Acá, por ejemplo, te dice que el sitio de absorción es a nivel intestinal, en el intestino delgado, y que ocurre dentro de 3 a 6 horas. También este libro es interesante porque habla de las interacciones con la alimentación y si hay alguna eh, observación para la administración intrayeyunal o intragástrica. Este estudio es interesante porque analizó la farmacocinética de distintos medicamentos en pacientes que habían tenido operación a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, aquí es uno de los pocos trabajos que evalúa con niveles plasmáticos cómo se ve afectado la farmacocinética de ciertos medicamentos en pacientes que tienen distintas operaciones, como una gastrostomía total, una yeyonostomía, etcétera. Y otro lugar de referencia que les recomiendo ver es DRAGBAN, que es como su nombre lo dice, es un banco de información de propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas de los medicamentos. Usted en DRAGBAN puede ver una serie de medicamentos si tiene relacionado eh, la absorción está bien demostrada, está bien descrita en los medicamentos que tienen cierto estudio. Así que esta página se la recomiendo también para que cuando tengan duda, oye, este medicamento lo podría administrar por esta sonda porque no sé si se absorbe a tal nivel, acá pueden encontrar algún grado de información. Las formas farmacéuticas orales van a ser las de preferencia, obviamente porque no hay una manipulación del medicamento. Eso sí tenemos que tener en consideración que esta fórmula farmacéutica en ciertas circunstancias tiene una osmolaridad muy alta, sobre 500 milimol por litro puede generar diarreas y en algunos tienen un contenido de sorbitol importante, lo cual puede generar distensión abdominal o diarrea. Y también hay que tener en cuenta la viscosidad de esta suspensión oral, porque si es muy viscosa también puede haber alguna grave obstrucción de la sonda. Entonces, si bien estas fórmulas farmacéuticas son las ideales, hay que tener en cuenta algunas consideraciones que nos pueden generar algunos problemas fisiológicos. Una pregunta que se hace en ciertas circunstancias es, ¿podría administrar una ampolla EB por una vía oral? Y la pregunta, si bien alguien puede decir rotundamente no, pero la verdad es que sí existe algún grado de evidencia para algunos medicamentos para que sean administrados la ampolla por vía oral. Tengo que tener algunas consideraciones previas, sí. Uno, el medicamento se absorbe porque hay muchos medicamentos, por ejemplo, colistin, que es un antimicrobiano que no se absorbe por vía intestinal. Algunos bloqueadores neuromusculares no se absorben por vía intestinal, por lo tanto, si yo quisiera hacer el experimento, de hacerlo no voy a conseguir nada porque el medicamento no se absorbe por vía enteral. Osmolaridad, lo mismo que vimos anteriormente. Hay algunos medicamentos que son muy osmolares, por lo tanto tienen que ser diluidos en una gran cantidad de agua para ser administrados. Ejemplo, potasio. Si no tengo el elixir de potasio, porque tengo un paciente con sonda y quiero administrarle potasio, una situación frecuente en la UCI. Si no tengo la opción de Slow K, pero Slow K eh, es de liberación prolongada, por lo tanto no me sirve administrar por sonda, por lo que discutimos anteriormente. Tengo que ver si tengo el elixir del gluconato de potasio. Muchos lugares no está, ya, no puedo utilizarlo.
¿Podré utilizar la ampolla de cloruro de potasio por la sonda? La respuesta es que sí, se puede, pero no la puedo pasar directo, porque eso tiene una osmolaridad muy alta y va a hacer que el paciente tenga una irritación a nivel de tracto gastrointestinal. Por lo tanto, yo puedo pasar la sonda, o sea, puedo pasar la ampolla de cloruro de potasio, pero diluida en agua. Generalmente se utilizan 2 gramos de cloruro de potasio en 100 ml de agua destilada para ser administrados por la sonda. Y lo otro que tengo que tener en consideración es el pH de la solución. Medicamentos tienen pH muy extremos, por lo tanto, disculpen, muchas veces eso puede generar irritación del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, el omeprazol tiene un pH cercano a 10 a 11, lo cual es muy alto y lo cual puede generar algunos problemas a nivel gastrointestinal. Como les mencioné, en DRAGBAN pueden observar si el medicamento se absorbe. Por ejemplo, aquí tengo un pantallazo de becuronio, y becuronio no tiene absorción intestinal, por lo tanto, ni aunque yo quisiera, se me ocurriese el experimento de darlo la ampolla por vía oral, no me va a servir. Hay una revisión inglesa que se hizo sobre los medicamentos por sonda nasogástrica. Y ellos recopilaron toda la información que existía hasta el 2016-2017 y evaluaron una tabla. Esta tabla que yo les muestro acá, una parte, tiene medicamentos como diazepam. Por ejemplo, ellos proponen que el diazepam sí se puede dar por vía enteral, pero no hay información del proveedor. También tienen que precaución porque puede generar por su propiedad del medicamento, del diazepam endovenoso, puede generar algún bloqueo del tubo. Hidrocortisona también se puede dar, la ampolla por vía oral, la ampolla por vía oral se puede utilizar. Y así, etcétera, hay un grupo muy restringido de medicamentos en los cuales tenemos evidencia de su administración de la administración de la ampolla por sonda nasogástrica. En resumen, ¿qué medicamentos podemos administrar por sonda nasogástrica? Los comprimidos, siempre que no sean de liberación prolongada. Si hay algo que quiero que se lleven de esta clase, es ese mensaje. Si es un comprimido, puedo administrarlo, si es lábil al pH, que eso lo pueden discutir con el farmacéutico, la administración postpilórica sí, prepilórica no, porque el pH gástrico lo va a inactivar. Si es un fármaco que puede tener algún principio activo que sea irritante, ya sea porque tiene un pH alto o una osmolaridad, postpilórica no hay problema, prepilórico deberían evaluar riesgo-beneficio si no hay otra forma de administración. Y otro tipo de recubrimiento entérico sin ninguna de estas características, no hay ningún problema en administrarlo por prepilórico y por pilórico. Las cápsulas, los microgránulos de liberación prolongada, no, porque siguen la racionalidad es la misma para el comprimido de liberación prolongada. Los microgranos con recubrimiento entérico. El recubrimiento entérico, no lo mencioné anteriormente, disculpen, el recubrimiento entérico generalmente se utiliza para los medicamentos que son lábiles al pH ácido. Por lo tanto, este recubrimiento especial los va a proteger y va a hacer que no se inactiven a un pH ácido que está en el estómago. Por lo tanto, los microgránulos con recubrimiento entérico no se pueden administrar prepilórico. Ejemplo de esto es el creón. El creón yo no lo puedo administrar prepilórico porque son microgránulos con recubrimiento entérico. Aunque en el último tiempo han salido algunas revisiones que recomiendan, por ejemplo, para este tipo de cápsulas que tienen microgránulos con recubrimiento entérico, su administración, pero que la dilución no sea en agua destilada o en suero fisiológico, sino que sea en bicarbonato. Y con el omeprazol hay una serie de recomendaciones que, por ejemplo, si yo lo diluyo en agua destilada y después lo paso por la sonda nasogástrica, se va a inactivar. Pero si yo, y voy a perder eficacia, si yo en vez de diluirlo con agua destilada
o con suero fisiológico, lo diluyo con 10 ml de bicarbonato al 8,4%, yo mantendría la eficacia. Por lo tanto, con medicamentos como Meprazol, como estrategia, podríamos pasarlos por sonda prepilórica, pero que sean diluidos en bicarbonato. Postpilórica no hay ningún problema con estos medicamentos. Fármacos que tenemos que tener la precaución de disminuir o pausar la nutrición enteral porque interaccionan con el medicamento: acitromicina, ciprofloxacino, levofloxacino, digoxina, fenitoína, muy marcado fenitoína y quinolona, levodopa, levotiroxina y tetraciclinas. Proceso de administración. Vamos a ver algunas consideraciones a la hora de administrar estos medicamentos por la sonda nasogástrica. Proceso de administración, en general se recomienda que sea en un área limpia, que el medicamento se disperse en 20 ml de agua, si corresponde triturarlo, disolverlo en los 20 ml de agua. Si se utiliza el mortero, debe enjuagarlo con el agua junto al pistilo para evitar pérdidas trazas, como se mencionaba. Esta última forma genera menor pérdida que otro tipo de trituración del medicamento. Se debe identificar al paciente y que la sonda esté funcional. Y esto es súper interesante, evaluar si existe residuo gástrico. Porque si el paciente no tiene un tránsito adecuado y está reteniendo, tiene un residuo gástrico elevado, eh, cabe la pena hacerse la pregunta si el medicamento se va a absorber. La medición del residuo gástrico cada vez es más discutida. De hecho hay muchas guías de cuidados intensivos que no la recomiendan, medir frecuentemente el residuo gástrico. Pero si yo tengo un paciente que tiene un tránsito lento o que no ha tenido posición en 2 o 3 días, eso me hace a mí pensar que la absorción de ese medicamento al ser administrado por sonda va a estar disminuida. Se debe limpiar el lumen de la sonda con 20 ml de agua destilada. El medicamento ya diluido se puede administrar a través de la sonda junto con sus trazas para asegurar el total de la dosis. Después se recomienda realizar una limpieza de la sonda con 20 ml de agua, flashear en el fondo de la sonda después de la administración. Se puede, en general, para los medicamentos que no tienen interacciones, hay algunos consensos que recomiendan que se puede reanudar la alimentación después de 10 minutos o simplemente no suspenderla, a lo menos que haya un caso de interacción de medicamento importante. Otra consideración y otra pregunta frecuente es: ¿sabes qué? Trituré el medicamento, lo diluí en agua, lo preparé, ¿y cuántas horas tiene estabilidad esa preparación? La verdad es que no existe ninguna evidencia para determinar cuál es la duración o la, la estabilidad de ese preparado. Por lo tanto, la recomendación es preparar y administrar de forma inmediata. Es súper importante tener en cuenta que que una forma importante de disminuir los errores en los cuidados intensivos es la protocolización, porque muchas veces, como equipo de salud, creemos que estamos haciendo las cosas de buena forma, pero cuando lo auditamos, hacemos protocolos, nos damos cuenta muchas veces que estábamos cometiendo errores en cosas sencillas. Por lo tanto, el mensaje es que en cada centro se evalúe la administración de medicamentos por sonda, se intenten hacer protocolos que vayan a la administración correcta, qué medicamentos se pueden administrar con la nutrición, cuándo la debo parar, etcétera. Así que es súper importante que motivarnos para hacer protocolos para que esto sea más eficaz. Conclusiones de esta presentación: existe una escasa evidencia en cuanto al uso de medicamentos por sonda. La interacción entre fármacos y alimentación integrales son reales y deben evitarse. La tecnología farmacéutica del medicamento
en sí, si es de liberación prolongada, si es un microgránulo recubierto, si es un recubrimiento normal, hay que tenerlo bien presente a la hora de administración por sonda nasogástrica. Y como dije, fomentar la implementación de protocolos locales y también discutir harto esto, como farmacéuticos tenemos un rol bastante importante en recomendar qué medicamentos se puede pasar por sonda, cuáles no, y de la manera más eficaz. Muchas gracias.